¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una sesión más del Seminario de Historia de las Migraciones en México. Nos da muchísimo gusto en esta ocasión recibir a la doctora Julie Wise, quien va a presentar una parte de un manuscrito de su segundo libro. Ahorita lo presento con cómo se debe, y a Michael Snodgrass, quien va a ser el comentarista. La sesión funciona de la siguiente manera. Voy a presentar a nuestros dos invitados al principio para después no interrumpir. Le vamos a dar la palabra primero a Julie para que nos cuente un poco de qué se trata el texto que nos presentó y algunas cosas que quiera compartir sobre el mismo. Y después le vamos a dar la palabra a Michael para que haga su comentario. Cuando terminamos esta parte, Julie, si quiere, puede volver a tomar la palabra para reaccionar o responder a algunas de las cosas que se hubieran comentado, y después ya abrimos la sesión para que todos puedan hacer preguntas o comentarios y entablemos un diálogo entre todos. Les damos también la más cordial bienvenida a todos los participantes del seminario y quienes nos están viendo después. Bueno, Julie Wise es profesora asociada de historia en la Universidad de Oregon. Es autora del libro Corazón de Dixie, Mexicanos en el sur de Estados Unidos desde 1910, en UNC Press, publicado en 2015, que obtuvo, entre otros, el premio al mejor libro de la Organización de Historiadores Americanos. El manuscrito de su segundo libro, Guest Worker: Lives Across Borders in an Age of Prosperity, está bajo contrato también con UNC Press. Su investigación ha contado con el apoyo del National Endowment for the Humanities, the School for Advanced Research, la Sociedad Filosófica Americana, el Consejo de Centros de Investigación Americanos en el Extranjero, la Fundación Gerda Henkel y Fulbright Francia. Bienvenida, Julie. Michael Snodgrass es profesor de Historia Latinoamericana y Española y director del programa de estudios globales e internacionales de la Universidad de Indiana en Indianápolis. Es autor de Deference and Defiance in Monterrey, Workers, Revolution and Paternalism in Mexico, 1890-1950, y de numerosos capítulos de libros y artículos sobre la historia de la emigración y la migración de retorno en el México del siglo XX. Y Michael nos va a compartir o nos compartió un artículo que también compartiremos en breve con todos ustedes. Pues sin más, le doy entonces la palabra a Julie y bienvenidos a este seminario. Muchísimas gracias, Daniela, y a todos por esta oportunidad de tener un intercambio intelectual con mis colegas en México, que es algo que siento que no he tenido bastantes oportunidades para hacerlo. Entonces, les digo realmente gracias. Tengo que poner, ok, the timer. Entonces, voy a hablar un poquito de los orígenes de este proyecto y después nada más un poquito de resumen sobre el capítulo que ustedes leyeron y dónde cabe dentro del proyecto en general. Entonces, como indicó Daniela, mi primer libro era un estudio sobre la historia de los mexicanos que fueron a vivir o trabajar en el sureste de los Estados Unidos. Y por los que son interesados, el ebook es gratis. No sé en dónde ustedes bajan sus ebooks, pero debe ser gratis gracias al apoyo del National Endowment for the Humanities Open Book Grant. Y este proyecto incluyó un capítulo sobre la historia de los braceros en el estado del sureste de los Estados Unidos, Arkansas, un estado que estaba involucrado en el sistema de Jim Crow y la segregación en aquellos tiempos. Y cuando yo estaba terminando con este libro, yo estaba también enseñando un clase sobre la historia de la migración al nivel mundial y empecé a pensar mucho sobre aspectos muy paralelos entre los programas de reclutamiento de México, Estados Unidos y otros que yo estaba leyendo sobre ellos para poder enseñar a mis estudiantes. Entonces ya
más que 10 años después, he terminado con mis investigaciones en archivo y historia oral, y estoy en el proceso de escribir este libro. Yo quiero cambiar el título y ya que mi editora ya se fue del UNC Press y tengo un nuevo editor, espero que voy a poder hacer eso porque ella realmente quería guest worker. Pero como dice mi colega Christoph Rass, gracias, Irina. Como dice mi colega Christoph Rass, esta palabra guest worker, o trabajador huésped, el cual es traducción del alemán, no vino hasta el inglés y yo agrego hasta el español, según lo que yo puedo ver, hasta los años 80. Entonces, ninguna persona sobre el que yo escribo se consideró a sí mismo ni fue considerado por sus gobiernos guest worker. Tenían otras palabras que se utilizaron. Um, que tenían realmente otros sentimientos y significativos. Para poder, y lo que quería hacer yo también era explorar, por un lado, el nivel del intercambio transatlántico, el intercambio global sobre la idea de regular la migración temporal y para trabajo durante este periodo como un fenómeno que resultó de una conversación global. Y con mi colega Christoph Rass tengo un artículo publicado el año pasado en The American Historical Review que hace el argumento que la clase política mexicana en los años 20 y 30 estaba activamente interesado en la conversación sobre la regulación de la migración en Europa y sobre todo entre Italia y Francia. Y también en mis otros trabajos y yo explico la conexión entre eso y también lo que estaba pasando en África. Entonces, yo decidí para poder, por un nivel, discutir el aspecto de la conversación entre los élites y por otro. Debe haber perdido la conexión. Esperemos unos minutos a ver si... Julie, no sé si nos escuchas, pero te Sí, perdimos. te escucho. Ok. Te Ya, perdimos perdón. entonces los últimos minutitos, no sé. Ok. No sé por qué, pero hoy el internet ha sido no muy bien y reinicié todo pero no, aparentemente no ayudó. Ok, ¿qué estaba yo diciendo cuando se cortó? Estabas hablando de la perspectiva de las élites y en ese Ah, momento dejamos de escucharte. ok, y mencioné mi artículo sobre México. Ok, perfecto. Entonces, mi idea fue cómo integrar eso con una perspectiva del migrante, una perspectiva muy ground level también. Y para hacer eso, decidí escoger un caso en cada de las tres regiones en donde esta práctica pasaba en los años posguerra. Entonces, al final me enfoqué o me estoy enfocando en el caso de los mexicanos en el programa Bracero y también los que fueron, digo, en la sombra del programa Bracero, los que fueron fuera del programa, pero siempre conectado con ello. Am, los españoles que eran en muchos años el número uno país emisor a Francia durante los años posguerra y sobre todo el país overwhelmingly que mandaba los saisonniers, los trabajadores temporales o de temporada, perdón, para la agricultura. O sea, ponte que el 90% de los migrantes en la agricultura francesa eran de España durante la época de la posguerra y al final de esta época, ya hablamos de los 70s, incluso 80s, ya ves más portugueses y al final los de el norte de África, pero realmente eso fue un fenómeno de los españoles durante el gran parte, la mayoría del siglo XX, efectivamente. Um, y al final, en el continente africano, era Sudáfrica que más que todos estaba reclutando mano de obra de todas partes para su industria minera y de manera más informal a sus granjas también, a la agricultura también.
Y el caso Malawi y el caso de Mozambique eran los dos principales países emisores para esta migración, pero Malawi fue único en su decisión de seguir y expandir esta práctica al momento de la independencia. O sea, cuando otros países africanos cortaron la relación con el país de apartheid, de apartado entre blancos y negros en Sudáfrica, Malawi decidió aumentar su relación migratoria con Sudáfrica y el primer líder de un país independiente africano quien visitó Sudáfrica durante el periodo del apartheid fue Hastings Banda, el presidente de Malawi, y fue precisamente por eso, por la relación en la migración. Entonces, mi libro está dividido en 3 secciones y ustedes leyeron un capítulo de la segunda sección. Cada sección tiene 3 capítulos. La primera sección narra la transición de migración realmente no controlada. Ponte la migración mexicana de los años 10 y 20 y fenómenos muy parecidos en Sudáfrica y Francia. Y después en los años 30 y 40 hay este impulso de los dos gobiernos, receptor y emisor, de agarrar control sobre este fenómeno. Y gracias a conversaciones que tomaron lugar también en el International Labour Organization, Organización Internacional del Trabajo, todos llegaron a la misma forma de un tratado binacional entre los dos países para gobernar la migración. Entonces, la primera sección habla de esta transición en la política, esta transición en la vida de los migrantes, de migraciones más informales y más de familias enteras, hasta migraciones bajo el control de los gobiernos, los cuales enfatizan de varios grados la migración como una práctica varonal y no para toda la familia. Después, la segunda sección narra la experiencia en sí de ser trabajador dentro o en la sombra de estos programas. El capítulo que ustedes leyeron es sobre el fenómeno del dinero del migrante. Otro discuta la identidad política y la ciudadanía y cómo lo estaban percibiendo y cómo estaba cambiando eso en la vida de los migrantes. Y finalmente, la experiencia del trabajo, la vivienda, cómo era la vida cotidiana, leisure time, cómo era la vida cotidiana y cómo impactó eso, las posibilidades políticas que tenían los migrantes cuando las cosas no iban como iba a ser. Y como ustedes saben del caso brasileño, eso fue muy predominante, que lo que tienes en el contrato no es actualmente lo que pasa. Finalmente, la tercera sección discuta lo que yo llamo más o menos una ruptura, que al principio la idea es que esos dos gobiernos van a cooperar, que el país receptor está desesperado por la más más personas que van fuera del programa, aumenta Julie, otra vez te la perdimos. ansiedad. Bueno, Oh, ¿se cortó otra vez? otra vez, no importa. Oh, ¿me oyen? Sí, Podemos hacer lo siguiente para Perfecto. darle estabilidad a la sesión, salvo Julie, todos los demás apagar nuestro video. Eso hace que sea más estable. Ok, sí. buena idea. Um, ok, so ya veo, ustedes saben, por ejemplo, de Operation Wetback. Tienes cosas paralelas en Sudáfrica y en Francia, sobre todo en Sudáfrica y en Francia, que esos gobiernos que eran más o menos abiertos a la migración indocumentada, porque eso les da más mano de obra. Como
Julie, Eh, no, que no te escuchamos ni te vemos. ¿Nos escuchas, Julie? ¿Me oyen? Ahora sí, pero te perdimos un buen rato. Oh, ok. Tal vez debo utilizar el teléfono para el audio, ¿no? Eso es una posibilidad, ¿no? Podría ser, sí. Ya, ok. Un momento. Déjame Ok. ver, porque yo creo que hay manera de hacerlo, ¿no? Déjame ver en el email de Irina. Um, tu, tu, tu. O quizás directamente si te metes al Zoom por el teléfono. Ah, ¿saben qué? Tengo otra idea. Yo puedo ir más cerca a mi router también. Yo creo que eso Ok, también podría ayudar, ¿ok? ok, Pero perfecto. denme un momento porque necesito hacer el enchufe porque no tengo mucha pila ahora, ¿ok? Entonces Ok, denme un momento, perdón. perfecto, no hay No problema. te preocupes, Julie. Después se hace la modificación por parte de los técnicos del instituto. Puedes tomarte el tiempo que requieras. ¿Listo? Ok, sí. Ok, Ok, seguimos. ojalá que eso sea un poquito mejor. Entonces, el argumento de la tercera sección es que eso es un momento de ruptura en el cual los gobiernos de los países receptores se vuelven mucho más duros con los migrantes, se obsesionan, y así nace como la obsesión del control por parte del país receptor mientras al principio era realmente el país emisor que le interesaba más el control. Y también hablo de la participación entonces de los migrantes en los movimientos sociales de los 60s y 70s. Y al final hablo del fin, entre comillas, de los programas que realmente yo argumento es una ilusión. Como sabemos todos nosotros, la migración mexicana sigue con las mismas personas a las mismas granjas, pero fuera del programa. En Francia hay un conocido, end of migration en 74, pero en el fine print dice, pero los migrantes de temporada, sobre todo de España, todavía pueden venir. Y en Malawi hay un avión con 75 migrantes malawianos que had a crash, se me olvidó la palabra, that crashed y todos ellos murieron. Y el presidente de Malawi dice, ahora ya es todo, ya terminamos con este reclutamiento a Sudáfrica, pero tanta demanda de sus ciudadanos y 3 años después se vuelve a abrir. Entonces,
eso es como termina todo eso, que todas esas presiones les hace terminar con la migración, pero que esos patrones ya son tan, y por muchas razones que ustedes pueden ver en el capítulo que yo les presenté, esos patrones ya son los raíces ya son muy profundos en los países emisores, tanto como receptores, que realmente esos intentos de terminar no llegan a terminar casi nada. Entonces, el capítulo que ustedes tienen, que es parte de la segunda sección del libro, tiene su foco en empieza con los diseños de los gobiernos y qué es lo que los gobiernos querían del dinero de los migrantes, cuáles eran las fantasías políticas para el dinero de los migrantes. Y después el foco es en una compra que era realmente importante económicamente y simbólicamente para cada grupo. Entonces, para los Malawians era la bicicleta. Y la manera en la que la bicicleta cambió las vidas y las posibilidades económicas y el estatus social de los que las compraron. Para los españoles era la idea de mejorar la casa y en el contexto del franquismo de Francisco Franco, esa era realmente algo radical. Porque toda la política de su régimen era para que los pobres se mantengan pobres, para servir como una gran masa de personas sin tierra para trabajar para los grandes intereses y la industrialización del país. Y para los mexicanos era, yo argumento, la ropa, y eso es de alguna manera simbólica del hecho de que las grandes transformaciones de la vida que podemos ver, por ejemplo, con los Malawians. Eso sí pasaba con braceros, pero no con tanta frecuencia, debido a los montos que ganaron, el contexto mexicano y también el hecho de que mandaron poco a poco, llegó el dinero poco a poco y no en un solo gran momento, como pasó más con los otros. Entonces, bueno, eso es. Y sí, Jim Scott at Yale siempre tenía la regla, se llamaba gag rule, que la persona que su capítulo está siendo discutido no debe hablar después. So, me voy a cerrar la boca y dejar que ustedes hablen. Y si me permiten un momento, quiero agregar, tengo una segunda pantalla portátil para poder tomar notas, porque con este cambio de lugar perdí mi segunda pantalla y me siento muy perdida. Entonces, dame un momento. No hay problema, adelante. ¿Puedo seguir yo? ¿No? Sí. Es interesante que yo y Julie hemos viajado por la misma trayectoria, que yo también estoy investigando otro caso de migraciones y en mi caso es los españoles que se fueron a trabajar en Alemania en los Mm, años 60 y 70. Ya publiqué un artículo comparativo entre los dos casos, pero el año pasado fue mi año de sabático y tenía la oportunidad de ir fui a un viaje de investigación a Colonia, en Alemania, fui a Madrid y luego regresé a visitar unos archivos en Galicia. Así que un nuevo proyecto, pues yo no voy a intentar de escribir un libro con muchos casos como Julie. Y ujú. tengo que agradecer a Julie porque ella me dio una orientación muy beneficial para visitar el archivo en Colonia, donde ella también investigué su caso. Es un archivo excelente y tiene mucha documentación en español. Yo no leo nada de alemán, pero encontré muchas cosas de, de los españoles que llegaron a trabajar ahí. Bueno, ya empiezo, ¿no? Sí, por favor, gracias. Y Julie, tú vas a tener que hablar más porque yo tengo muchas preguntas para ti. Y ojalá que todos tengan la oportunidad de leer el capítulo que nos mandó. Pero quiero agradecer al seminario para invitarme de nuevo para participar
Y felicidades a Julie para lo que iba a ser un libro pues pionero y fascinante y global con los casos de Norteamérica, Europa y el sur de África. Y yo en particular disfruté mucho el caso de Malawi porque no conocía la historia de esos migrantes y también porque soy un ciclista. Y lo que sí sé de Malawi es que ellos todavía dependen mucho en este modo de transporte para sus microempresas y para los niños que llegan a las escuelas. Um, Así que llegué a la primera pregunta. ¿Fueron esos migrantes de retorno que regresaron de Sudáfrica con sus bicis los que introdujeron este modo de transporte a Malawi? ¿Fue por medio de ellos? Y más allá de este caso específico, ¿crees, Julie, que eran los migrantes llegando con sus bienes de afuera, en todos los casos, que producían o fomentaban una cultura de consumo en el campo de Malawi o en los pueblos de Andalucía? O sea, ¿hay una relación o podemos llegar a un análisis eh, entre la relación entre migración y el consumismo? O sea, esa es la cuestión más grande y amplia. Y será posible platicar sobre la metodología. Veo que dependía mucho en este caso, en este capítulo de las entrevistas, la historia oral. Y creo que en el caso de Malawi hay unas publicaciones, unas colecciones publicadas que usaste. En el caso de los españoles que fueron a Francia, tengo la impresión de que usted conociste a algunos migrantes ahí en Francia y tenía la oportunidad de entrevistarles. Tal vez podemos platicar sobre cómo los encontraron y conocieron. Y claro que estoy alegre de ver que hay una historiadora que está usando el Bercero History Archive porque es muy poco usado y ya tiene más de una década allí, son más de 700 entrevistas transcritas, es un fuente riquísima. Así que qué bueno. Ok, vamos a tu análisis comparativo. Escribes que los migrantes no hacían caso de los planes desarrollistas de sus gobiernos cuando decidieron gastar sus ingresos en relojes o nueva ropa, en vez de invertirlo en las prioridades estatales, en el campo, por ejemplo, en inversiones productivas. Yo me pregunto, bueno, y te pregunto a ti, si los migrantes entendían las agendas estatales que iban a aprender nuevas habilidades, por ejemplo, o invertir sus ahorros en la economía rural. O sea, si ellos entendían un discurso oficial así. Creo que en el caso de los braceros, sí, los aspirantes que querían contratos en sus peticiones al gobierno siempre mencionan, por ejemplo, sí, vamos a regresar e invertir nuestro dinero en comprar ganado o construir una nueva escuela. Así que entendían bien el discurso, pero quiero saber si eso fue el caso de los de Malawi o los españoles. ¿Qué entendían acerca del discurso oficial? Según entiendo, el capítulo sugiere que ellos, los migrantes, en cierto sentido, ignoran los planes del gobierno para lograr sus propios deseos consumistas. Por ejemplo, los de Malawi. Yo voy a gastar mis ahorros en una bicicleta o un nuevo reloj. Eso es mi objetivo. Y no cualquier reloj, no era un Timex, pero un reloj Oris. ¿Cómo es posible? Es un reloj bastante lujoso. Me sorprendió mucho. Y en el caso de México, bueno, ya sabemos que la compra de tales bienes era bastante común desde siempre, por lo menos desde los años 20. Y, por ejemplo, vimos en los estudios de Gamio que tiene una lista impresionante de todos los bienes de consumo que traían los migrantes al retorno, muebles, ropa, máquinas de coser, pistolas, vehículos usados. Eso fue en los años 20 y iba a crecer en los años 50 con los braceros. También Gamio investigó otra consecuencia que iba a ser
de muy largo plazo. Esto fue la cantidad de remesas que mandaron los migrantes en los años 20 por el sistema de correos y iba a ser una cantidad mucho más grande cuando llegamos a los pasajeros, especialmente en los años 50, que fue una cantidad impresionante. Y en el caso de los españoles, las divisas que remitían en los años 50 eran aún más impresionantes, especialmente si consideramos que los españoles estaban en Francia, en Alemania, en Suiza, en Holanda, y etcétera. Y es cierto que nada era más importante para los gobiernos de México y España que las remesas. O sea, en el discurso oficial hablaban de, oh, sí, vamos a regresar con nuevas habilidades vocacionales, van a invertir dinero en el campo, pero no, lo que sí importaba más que cualquier otra cosa fue las remesas, las divisas que iban a remitir directamente a sus países de origen. Y podemos decir que en ese sentido, podemos decir que tanto los migrantes como los regímenes de PRI o de Franco lograron sus objetivos, ¿no? Los migrantes se fueron a trabajar, a ahorrar, a comprar consumos, bienes de consumo, ropa, lo que sea, pero también a la misma vez estaban remitiendo dólares y francos y marcos, y eso fue súper importante porque eran este, bueno, monedas fuertes, no sé cómo se dice, hard currency, ¿no? Monedas fuertes que servían para mantener la estabilidad monetaria, la balanza de pagos y soportar la importación de bienes de capital, bienes de producción, para invertir en la industrialización. Eso fue un objetivo principal para la modernización, especialmente en el caso de España. Yo sé más de ese caso que cualquier otro y es seguramente que el Estado franquista estaba súper motivado motivated por las remesas. Y fue parte del discurso oficial, el plan de desarrollo, fue nada más tiene que ver. Vamos a bajar el paro en el campo y a la misma vez vamos a exportar mano de obra para importar francos y marcos. Así que los migrantes iban a servir igual que el turismo en el caso de España y México, por lo menos. No sé de Malawi, no creo. Ah, también me llama la atención el enfoque, el tema de la autonomía, de autonomy. O sea, la manera en que para la migración se logró una cierta independencia económica y así se reducía su dependencia en terratenientes, los élites locales o sus propios parientes, como escribes. Y la pregunta es, ¿era un objetivo claro de ellos el de lograr su autonomía en ese sentido de reducir su dependencia? Ese fue un objetivo, además de comprar bienes de consumo. Y hay en ese sentido un contraste interesante o una tensión entre la autonomía y la dependencia, en el sentido de que a la misma vez que dependían en oficiales del Estado para conseguir sus permisos migratorios. O sea, para conseguir la autonomía había un tipo de cultura de dependencia en el mismo Estado. Ya hemos visto en el caso de México que había muchas maneras de conseguir un contrato de bracero, desde el sistema de patronaje hasta el mercado negro para comprarlos. ¿Puedes comentar en los otros dos casos? ¿Cuál era la manera en que un campesino de Andalucía, por ejemplo, conseguía un contrato para trabajar en Francia? ¿Cómo fue el sistema de reclutamiento en el caso de Malawi? O sea, ¿cómo conseguían esos subcontratos? Un punto de partida del capítulo será la idea de que los acuerdos migratorios se veían como una manera de limitar la movilidad de los migrantes, pero hemos visto en el caso de los parceros que había límites y muchísimos de ellos abandonaron sus contratos para buscar trabajo por su propia cuenta, los llamados skips, que salieron a trabajar en Chicago, Denver, Los Angeles, lo que sea.
durante o después de terminación de los contratos. Fue el mismo caso de los de Malawi, o sea, había muchos que se quedaron en Sudáfrica o se fueron a trabajar en Johannesburg, en ciudades así donde había más oportunidades. Me imagino que sí. Y finalmente, leo en su introducción una cosa muy interesante, que no está en el capítulo, pero en la introducción de su libro, que además de regresar con sus bienes de consumo, también fueron expuestos a y regresaron con nuevas ideas izquierdistas y o anticoloniales. No, no, eso no fue el caso de lo que he visto con los parceros. Pe- Pero ciertamente fue el caso de los españoles que se fueron a trabajar en Alemania, donde estaban expuestos y involucrados en una cultura de sindicalismo y estaban expuestos a los activistas comunistas exiliados que buscaban movilizarse. Y es una cosa interesantísima. Imagino que fue la misma cosa que los españoles en Francia, donde habían cada vez más, aún más exiliados. Pero a ver si nos podemos comentar sobre los casos de este eh, cambio en conciencia política, podemos decir, por medio de esto, y la manera en que podemos investigarlo. Porque para mí es muy fácil ver en el caso de los españoles que fueron a Alemania, que sí, llegaron a Alemania los exiliados comunistas, las activistas católicas, los sindicalistas alemanes que querían cambiar la conciencia de ellos. Pero es muy difícil saber y investigar la manera en que los migrantes mismos aceptaron las nuevas ideas y se podían traerlos a sus comunidades en sus países de origen. Bueno, muchas preguntas, ¿no? Ahora tienes que hablar de nuevo. Gracias. Muchísimas gracias, Michael, por tus comentarios y tu lectura tan aguda del texto. Y Julie, ¿quieres responder o quieres que juntemos algunos otros comentarios? Como Ya, tú yo quieras. tengo tanto que responder a esas muy buenas preguntas y por eso prefiero no hacerlo ahora y si está bien con los temas, espero a recibir más comentarios, más preguntas y tal vez respondo después. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, pues abrimos el espacio para comentarios y preguntas de los demás participantes. Y si nadie se anima, me animo yo. Bueno, yo tendría para empezar tres cuestiones que me encantaría platicar contigo, Julie. La primera es referente a esto que tú dices con respecto a que se va adelgazando el vínculo entre la persona y el Estado o afectando un poco la relación entre el individuo y el Estado porque pues definitivamente no siguen los planes, los migrantes que tenían para ellos, ¿no? Los gobiernos, sobre todo los países emisores. Pero mi pregunta sería, ¿no pasa lo mismo con todas las personas que no son migrantes también, que no siguen los planes del Estado? Es decir, el Estado quiere que la gente se registre y registre a sus hijos al nacer, por ejemplo, y le saca un acta de nacimiento y la gente no lo hace. Y el Estado quiere que, no sé, que la gente mande a sus hijos a la escuela y la gente no lo hace porque necesita a sus hijos para otras cosas. Y, o sea, no hay esta disonancia entre los planes que tiene el Estado para la población y que los individuos de a pie hacen, que va mucho más allá de los migrantes, sino que es común para todo mundo. O sea, esa sería mi pregunta. Si hay una excepcionalidad en el cambio de relación hacia el Estado por parte de los migrantes, o si en general estamos hablando de, pues, épocas todavía en que estados, sobre todo como los africanos y los latinoamericanos, tienen pues muy poca presencia, muy poco aparato gubernamental, muy poco poder, ¿no? Entonces, pues pueden querer muchas cosas, pero la gente hace totalmente otras. Entonces, ahí como que esa sería mi primera duda.
Em, la segunda sería, me gustaría saber más estos hombres que gastan en relojes o que gastan en ropa. Si eso es a costa de otras necesidades que tienen y que no están atendiendo. Es decir, gastan en relojes porque les dan mucho poder o estatus o gusto o lo que sea, pero esto es a costa de no mandar a un hijo al médico o a costa o tienen resuelto más o menos la vida y entonces tienen la posibilidad de gastar en estas otras cosas que podríamos llamar más superfluas. Em, no sé, me faltó un poco saber cuál es la situación de las familias y cómo se deciden qué gastar, ¿no? Y la tercera es, pues estamos hablando fundamentalmente de hombres, ¿no? De hombres que pues ejercen su poder, incluso su pequeño poder o el poder que tienen dentro de la familia o con respecto a sus propias personas. Y mi pregunta sería, ¿qué pasa con las mujeres? Si gastan igual, si priorizan las necesidades de las familias, si también les gusta comprar ropa y este tipo de cosas. Me parece, tendría que haber empezado por ahí, súper interesante el capítulo, muy, muy estimulante, muy sugerente y me encanta cómo escribes y me parece muy, muy interesante. Esos serían mis tres comentarios para empezar. Ahora sí, ¿quién se anima de los demás? Pablo, adelante. Eh, bueno, hola a todos y a todas. Sí, hola Julie, me da mucho gusto que finalmente estés en nuestro seminario. Eh, bueno, yo tengo un montón de preguntas, pero de cosas que no están que no están en el texto y que me gustaría saber. Eh, y algunas que están en el texto. Bueno, la primera es eh, vamos, las sincronías temporales de estas tres experiencias, ¿sí? Es decir, efectivamente, las tres coinciden en determinados momentos del desarrollo económico de Europa, África y México y Estados Unidos, o en qué temporalidades estamos hablando. Eso es lo primero. Lo segundo es, ¿de qué volúmenes estamos hablando? ¿Cuánta gente está involucrada en este proceso migratorio? En el caso de África, en el caso de España, en el caso de México, es mucho más sabido por todos nosotros. Pero, ¿cuál es digamos, el peso, densidad que tiene esa migración, ¿sí?, en los procesos productivos de cada una de estas naciones? En tercer lugar, me llama la atención, y ahí Daniel acaba de hacer una pregunta, es ¿qué hacen las mujeres? Me refiero no solo a la pregunta, ¿la mujer está migrando junto con el hombre? ¿O la mujer que se queda, recuperaste su voz en las entrevistas? ¿Sí? Eh, ¿Hay migración familiar? La tercera cosa es, ¿de qué edad estamos hablando? ¿Qué edad tiene esta gente que invierte en un reloj muy caro o en una bicicleta? ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el rango etario de esta migración? Yo supongo que gente en edad productiva y reproductiva, eh, pero para un padre de familia, migrar ya es una inversión, es un costo, un desarraigo como para invertir en un reloj. Me llama poderosamente la atención el asunto de esta compulsión por un consumo, llamémosle entre comillas, superfluo, frente
a necesidades que dieron origen a la migración. ¿Sí? Luego, en relación a la metodología y a la recuperación de la voz, de los testimonios orales, a mí me gustaría que nos explicaras un poquito a quiénes entrevistaste. Es decir, entrevistaste a migrantes, entrevistaste a hijos de migrantes, entrevistaste a gente familiares o gente vinculada a procesos migratorios. ¿Cómo hiciste esa selección de tus testimonios? ¿Sí? Porque en ese caso, por ejemplo, me preguntaría, bueno, frente a lo que tú pudiste recuperar, en el caso, por supuesto, el más llamativo y el más desconocido para todos nosotros, creo que es el de África, bueno, ¿qué piensa la mujer frente al reloj que se compra? Digo, ¿tienes testimonios de eso? ¿Sí? ¿O qué piensa post-fact gente que, como tú explicas en una parte del texto, termina recuperando ellos mismos el dinero que ellos mismos enviaron a la familia? ¿Sí? A ver, y la memoria de eso que recupera de esa práctica, ¿sí? En donde él se está enviando dinero a sí mismo. ¿Sí? Es una especie de autorremesa o de autoahorro. ¿Sí? Es decir, me parece a mí muy, muy sugerente, me gustó muchísimo el asunto del el capturar el recuerdo, la memoria, ¿sí? Frente a lo que la fuente tradicional nos puede indicar. Pero ese cotejo entre prácticas, llamémosle extrañas, por decir algo, de invertir en determinados productos de consumo y no enviar dinero, cómo fue recepcionado por parte de las familias de esta gente. ¿Sí? Y otra cosa que me gustaría, son muchas cosas, contesta lo que puedas, es la inversión en la migración. Es decir, ¿cuánto cuesta llegar al lugar de destino? Es decir, ¿cómo son? Yo supongo que eso estará en algún lugar del libro, ¿verdad? Es decir, ¿cómo son empleados? ¿Cómo se trasladan a los lugares de destino? ¿Cómo son empleados? ¿Sí? Es decir, ¿hay un gasto para trasladarse o hay algún tipo de contratación previa, etcétera, etcétera? Esto, por ahora, son mis preguntas que me despertaron el texto. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, Pablo, por tus comentarios. ¿Alguien más quiere intervenir? Tenemos Catherine. la mano levantada, Catherine y yo. Ah, bueno, Catherine y luego tú, Irina. Muchas gracias, Daniela. Gracias, Julie, por presentar tu texto y Michael por los comentarios. Pues igualmente, Julie, primero felicitarte. Creo que es un capítulo muy, muy interesante y muy original. Comparar esos tres casos, no lo he visto en ninguna otra parte. Y me parece muy, pues creo que muy rico y puede llevar a algunas conclusiones muy interesantes sobre el uso de las remesas y que cómo estos programas cambian la vida de los migrantes, ¿no? De estos trabajadores. Iba a hacer algunas observaciones que Pablo ya retomó. Me cuestionaba un poco sobre el flujo, como el tamaño de estos flujos migratorios. Me imagino que a lo mejor, como se trata de un libro, quizás viene en otra sección del libro, pero era una cosa que tenía en mente, sobre todo en una sección, por ejemplo, recuerdo que estabas hablando en algún momento de cómo los trabajadores migrantes españoles modernizaron el campo en España, ¿no? Que no fue el gobierno de Franco, más bien fue por las remesas de estos trabajadores.
Entonces creo que tener alguna dimensión del flujo y de esta, la amplitud pues de este fenómeno, creo que ayudaría para entender el argumento y fortalecerlo. Y también te iba a decir, pues es un ejercicio bastante ambicioso hacer esta comparación entre tres casos como estos, justo porque a veces, pues una de las cosas que a mí me cuesta mucho cuando estoy haciendo estudios comparativos es darle justicia también a los contextos para poder entender los argumentos que queremos llevar, ¿no? Y eso me pareció que en la sección cuando explicas la compra de una casa o si no, la inversión más bien en ropa, etcétera, como quizás nos ayudaría a entender las decisiones de los migrantes, tener un poquito más de contexto previo sobre pues el estado del mundo rural en ese momento, tanto en España como en México, que son los dos casos que he visto más comparaciones entre ellos. Entonces, quizás ver si, por qué los mexicanos no compran casas en esos momentos, será porque ya eran propietarios antes de irse, o pues, ¿qué es lo que puede incentivar estas decisiones, ¿no? Entonces, creo que contar con un poquito más del contexto socioeconómico de dónde proceden estos migrantes ayudará mucho para poder entender estos gastos que nos pueden parecer incluso, no sé quién mencionó eso, pero es como una cosa de lujo, ¿no? Innecesarias, ¿no? Gastos que, ¿por qué invertir en eso más que en compra de ganado de una casa? Creo que ayudaría mucho tener un poquito más de contexto socioeconómico, pero es un reto cuando uno hace una comparación, porque pues convertirnos en expertos de tres países, tres geografías es bastante complicado, pero creo que pues el texto da mucho para pensar y a mí en lo personal pues sí voy a leer el libro, pues creo que incluso los otros capítulos me llaman mucho la atención y espero poder seguir los avances de los otros capítulos, porque sí creo que tienes un material aquí muy, muy interesante. Entonces, felicidades por el capítulo y pues ojalá se publique pronto el libro. Gracias, Catherine. Le doy la palabra a Irina y luego regresamos con Julie. Bien, gracias, Daniela. Pues Julie, en principio felicitarte por este planteamiento. Esta idea de las múltiples escalas me parece muy sugerente, muy pertinente también que hayas iniciado con esta introducción para situarnos en qué orden de exposición tenemos que entender estas ideas que viniste a presentarnos. Y bueno, igual que mis colegas, tengo algunas dudas o preguntas o curiosidad sobre el manejo de las fuentes. Por ejemplo, me gustaría saber cómo era la vida de las personas que migraron en el momento de ser entrevistadas, es decir, si había pasado mucho tiempo desde el proceso de movilidad o el proceso de movilidad era coetáneo a la entrevista, ¿no? Creo que eso es muy importante. En otro sentido, también me parecería importante saber qué tan estables estaban en términos de una vejez tranquila, una vejez asistida, una vejez con ciertos beneficios, porque esa creo que era una diferencia o es una diferencia que creo que se palpa muy bien en los recursos del Bracero Archive. O sea, los migrantes o las entrevistas que se levantaron en Estados Unidos, sobre todo si la familia se fue después con estos braceros o exbraceros, pues apuntaba en direcciones distintas a aquellas entrevistas que se levantaron dentro de México, en donde muchos de los exbraceros pues no pudieron acceder a un proceso, digamos, de certidumbre laboral a lo largo de toda su vida, estaban muy esperanzados en recibir el fondo de ahorro, cosa que platicábamos ayer y que le daba cierto tinte incluso a las respuestas, ¿no? Que podían dar en la entrevista. Entonces, bueno, creo que esa cuestión me parece importante para discutirse o para ser señalada a la persona que se acerca a tu texto. Y una idea que también ya se destacó, me parece que desde el comentario de Michael, es esta situación de la autonomía. Creo que tu texto y mirar las distintas escalas permite ver también las tensiones dentro de la idea de autonomía. Es decir,
¿por qué en el proceso migratorio de los malawi fue posible que uno determinara o que el trabajador migrante determinara qué porcentaje del salario quería ahorrar? ¿Por qué eso no sucede en los otros casos? O sea, ahí me parece que se está pensando un programa de trabajo temporal migratorio con múltiples posibilidades y certidumbres para el propio migrante, ¿no? Que al menos en el caso mexicano, pues no parece haber sido de esa manera, y me gustaría saber por qué, si tú has encontrado algo en este ejercicio de comparación y si sucede de ese modo, con esa posibilidad, en el caso de los españoles en Francia. Incluso, Michael, no sé si tú hayas podido observar en lo que has estudiado de los españoles en Alemania y nos pudieras compartir algo. Creo que para mí en particular ese es un aspecto muy virtuoso de cómo se piensa el individuo frente al programa, ¿no? Y hay otra cuestión que me gustaría saber si es posible, que tiene que ver con cuando tú nos hablas de las disputas laborales, y esto sale un poco de la exposición larga que leímos, pero lo metes en la presentación. ¿Para quiénes fue más sencillo iniciar estas disputas laborales en tu experiencia de análisis comparativo? ¿Para los mexicanos en Estados Unidos, para los malawis en Sudáfrica o para los españoles en Francia? Me gustaría mucho saber eso y a qué pudo haber obedecido. También, Michael, si tú nos puedes decir algo de la experiencia española en Alemania sobre a estos, digamos, motivos y marcos para encauzar las quejas, me sería muy sugerente escucharlos. Gracias y de nuevo felicidades por esta presentación y por el comentario respectivo, Julie y Michael. Gracias, Muchísimas Irina. gracias, Irina. Oh, nada más para clarificar, la penúltima pregunta fue si el gobierno de Nyasaland y después Malawi requería esas remesas, ¿por qué otros gobiernos como México y España no hicieron igual? ¿Eso era la pregunta? Más bien, ¿por qué el individuo tenía la capacidad de disponer o de comprometer un porcentaje de los ingresos como ahorro Mm, después de su retorno? Eso es lo que me parece más sugerente, que el individuo decidiera cuánto iba a ahorrar después de su traslado en el temporal. caso de Malawi. Ajá, ¿y por qué crees tú que no sucede así en los otros dos esquemas? Ok, ok. Bueno, Gracias, ok. Judy. Perdón, Catherine. O Daniela, No, me no, no, acuerdo quién hablaba. adelante, Ok. ya te iba a dar la palabra, así que adelante. Ya, ok, bueno. Ok, entonces, muchísimas gracias por todo eso. Y sobre todo a Michael, pero realmente a todos. Entonces, sí, muchas de las preguntas, algunas son muy nuevas y las tengo que pensar. Otras son cosas que sí son consideradas en otras partes del libro. Tal vez vale la pena empezar un poquito con el contexto que me estaba pidiendo tal vez Catherine y otros. Um, el contexto en general, el contexto mexicano, ustedes lo saben bien. Um, Siempre cuando yo platico mi proyecto con personas que no son historiadores, les sorprende más el caso de España, porque ellos piensan a España como un parte de Europa y por eso un país desarrollado. Lo que les tengo que explicar es que dentro de los tres casos son absolutamente los españoles que eran los más desesperados, totalmente desesperados. Y eso fue debido a la política económica de Francisco Franco. Y mientras se supone que la famine, la falta extrema de comida, se terminó a finales de los años 40, realmente para las personas pobres en lugares rurales, eso seguía hasta los años 50. Entonces, eso fue realmente la población, la pobreza desesperada, sobre todo porque esas personas no tenían tierra, ¿ok? No tenían acceso a tierra. En cambio, se puede decir que dentro de su contexto, que los malawians eran los menos desesperados, porque el colonialismo británico en Malawi era muy, muy, muy incompleta, muy, en inglés, half-assed, o sea, no invirtieron en realmente convertir eso en un lugar productivo para ellos. No tenía acceso a un lago, pero no al mar.
el ferrocarril nunca se desarrolló por parte del gobierno, fue privado y muy caro. O sea, realmente fue un backwater del Imperio Británico. Por eso, y sí, they were extracting impuestos. Impuestos sí, pero a un nivel que no era necesariamente imposible pagarlos si uno, por ejemplo, cultivaba un poquito extra de su maíz o tal vez de vez en cuando tabaco, otros productos que los africanos indígenas cultivaban. O sea, en general, los malawians tenían algo para comer porque tenían acceso a la tierra. Como menciono en el capítulo, los españoles en general o no tenían o casi no tenían tierra. Los malawians en general sí tenían acceso a la tierra y los mexicanos incluyeron una mezcla de los dos. Entonces, eso es el contexto en el que realmente hay tan poco capital en Malawi. Es fracaso tras fracaso tras fracaso cuando los británicos intentan varias industrias y varios tipos de cultivación en Malawi y realmente casi no se suma a nada. Por eso, una cosa es que en general el Malawi en sí necesitaba dinero para pagar sus impuestos, tal vez comprar un poquito de ropa, pero no se sentía con una falta de capital, una falta de posibilidad para avanzar dentro del discurso de la modernidad, pero sobrevivir en general ya estaban sobreviviendo. Entonces, porque realmente el colonialismo realmente nunca se penetró o se penetra por 10 años y después, ok, ya no nos metemos en este aspecto de sus vidas. Ok, ahora vamos, todos los que no pagaron sus impuestos, los ponemos en el cárcel. Oh, ya no, ya nos enfocamos en otra cosa. Entonces, tenían más habilidad de vivir como querían vivir que los otros casos que yo estoy incluyendo en este estudio. Porque yo no realmente había pensado tanto en el reloj como algo tan loco, pero ustedes me están haciendo pensar en eso. Y tal vez eso enfatiza el hecho de que querían migrar para mejorar, para progresar, para tener capital. Y para responder a Michael, sí, seguramente el consumismo vino a Malawi por la ruta de no solamente Sudáfrica, pero también Southern Rhodesia, Zimbabue, porque había mucha migración allí también. Incluso la experiencia de urbanización, que era muy clave al consumismo en este periodo mundialmente. Malawi no tenía realmente grandes ciudades hasta mucho después, yo creo que tal vez los 70, 80. Entonces, la ciudad o es Harare en Zimbabue o es Cape Town o Johannesburg. Eso es la ciudad, eso es donde tú aprendes sobre fashion, moda, música y también el consumismo. Entonces, esto es el gran contexto que tal vez nos puede ayudar a pensar sobre todo eso. Y también en cuanto a los números, como en el programa, bueno, una pregunta que tengo es ¿cuántos braceros había? Porque siempre hay este número 4.6, pero ese es un número de contratos, no es un número de hombres. Entonces, yo no he podido encontrar un número de hombres. O sea, dentro de esos 4.6 contratos, ¿cuántos hombres únicos había? Normalmente los historiadores dicen 4.6 hombres y no es cierto, es 4.6 contratos y no sabemos, según yo, cuántos hombres. Pero lo que sí sabemos es el número de contratos en un año y como saben ustedes, eso hay una fluctuación hasta, no me acuerdo exactamente, pero tal vez 300,000, algo así, cuando mucho, algo así en algunos años o sí, algo 300, 400,000 a su cima y menos en otros años. En cuanto a los españoles, hablamos en la agricultura más o menos de 80 hasta 100,000 personas, eso también cambia. Y eran
la gran mayoría de los trabajadores en la agricultura, y también unos trabajaron también en otros estatutos migratorios de 1 año, 2 años en la industria en las ciudades. Y también tienes una migración totalmente no regulada de mujeres para ser mujeres de casa, digamos, en París. Y Francisco Franco nunca está dispuesto a negociar eso, ni con Francia ni con nadie, porque eso no es su visión de lo que va a ser la mujer. Entonces, en cuanto a los Malawians, eso cambia también. Tendría que checar un libro que tengo en mi librero, pero más o menos hablamos de entre algo como 25 hasta 60, 70 mil anualmente, algo así. Y como siempre hay esos cambios de un año a otro. Y eso me llega un poquito a la pregunta de Pablo de la temporalidad. No es para nada igual que en 55 tal cosa pasa en los 3 casos, ¿no? Pero sí puedes narrar un arco de la historia en los 3 casos. Para mí es importante ubicar el principio de todo eso, no en el periodo posguerra, sino en el periodo de entre los 2 guerras. Entonces, tú puedes empezar tu historia en 42 y después ves los acuerdos en Europa en los 50 y los 60. Pero yo argumento que eso no es la mejor manera de pensarlo. Todo eso empezó en Europa en la Primera Guerra Mundial, en los 20 y en los 30, a pesar de la depresión. Lo de Malawi y Sudáfrica empezó en los 30 también, sobre todo porque el oro está contracíclico en una época de depresión. Todo el mundo quiere invertir en oro, entonces hay depresión en Sudáfrica, pero la industria del oro está muy saludable en este periodo. So, para mí es muy importante ver que, y yo argumento que fue junto con Christoph Rask, que fue durante los 30 que tú tienes por primera vez académicos americanos viendo lo que pasa en Europa y going, oh, no tenemos que escoger entre restricción y fronteras abiertas. Hay otra vía que es la selección de migrantes para contratos temporales. Eso es una manera de agarrar trabajadores sin tener que contaminar la población y sin tener la migración permanente. Entonces, es en esta época, en la década después de la restricción de 1924 en los Estados Unidos, que tú ves por primera vez que hay académicos americanos, hay algunas personas en la administración de Franklin Roosevelt, quien durante la depresión son muy interesados en esa idea de la migración con tratado, controlado y temporal. Entonces, todo eso es para decir que tú puedes ver un principio, digamos, en la época posguerra, y yo veo que es México en 42, que es efectivamente el último, porque la primera vez que España firma con Francia es en 32, bajo la República, Malawi 36, después Brasil 42. Después ves una época en la cual el país receptor es muy relaxed, quieren trabajadores, no son obsesionados con el control. Tenemos en los Estados Unidos la idea del mexicano como bird of passage. Él es muy dispuesto a regresar a casa. Él es muy estúpido. No nos va a amenazar como un país de personas blancas porque su lugar permanente es al nivel más bajo de la estructura social y de todos modos se regresa a México como si fuera un ave. Es lo mismo en Sudáfrica. O sea, tú tienes en los primeros años que las ideas sobre los africanos negros eran tan racistas que no se sentían realmente amenazados. Y la idea es perfect. Mientras más Malawians tenemos, más Mozambicans tenemos, o más de Nyasaland, más de Portuguese África, sujetos coloniales, menos poder tienen
los africanos negros de aquí de Sudáfrica. Tememos de ellos, pero el foreign African nos ayuda porque mantiene muy bajo los salarios y reduce el poder del africano de aquí, de Sudáfrica. Eso cambia con los movimientos de anticolonialismo y ya en 1960, y yo lo comparo con Operation Wetback en 54, ya es en 1960 que tú tienes por primera vez los crackdowns sobre los llamados foreign Africans. Y en España y Francia no tienes crackdown tanto como eso, pero sí tienes crackdown sobre los comunistas españoles y también tienes mucho más esfuerzo para quitar la migración, para terminar con la migración no regulada y llevar todo bajo control. Entonces, para responder a Pablo, no es que todo pase en un solo año, pero tú puedes ver una arca de que tienes todo eso no regulado, después entre, digamos, 32 y 42 tienes la regulación, pero regulación con una actitud muy relajada, porque queremos trabajadores y no nos sentimos tan amenazados. Y después, wow, hay muchas personas aquí, muchos de ellos vinieron sin permiso y ya tenemos que tomar una actitud más xenofobia y más énfasis en la deportación. Y eso comienza a mitades de los 50, primeros de los 60. Y también puedes ver esta progresión con la pregunta que tenían varios de ustedes sobre el género. La migración de los españoles empieza como un fenómeno totalmente familiar. Los Malawians, las minas no dan trabajo a mujeres, pero no era predominante, pero había mujeres que vinieron con sus esposos o a la mina para vivir con ellos allí o que fueron como familia a las granjas de Sudáfrica. A lo largo del tiempo, los acuerdos empujan más y más que la mujer no puede venir. Y como saben ustedes, la migración mexicana era un fenómeno más o menos familiar y el programa Bracero les empuja a ser un fenómeno más varonal. O sea, empiezas en todos los casos con una mezcla con España teniendo más mujeres y Malawi menos y México a la mitad. Pero a lo largo del tiempo, los tres gobiernos lo empujan más hacia un fenómeno más varonal. Con eso dicho, el gobierno francés dependía del producto, o sea, con el arroz y el betabel fue considerada trabajo de hombres y se reclutaron sobre todo hombres. Algunas mujeres podían venir para cocinar y lavar la ropa. Pero con la uva, siempre el gobierno francés facilitaba la migración oficial de mujeres, incluso con las inspecciones médicas, todo lo que ustedes saben del programa Bracero, las mujeres sí podían pasar por eso. En el caso, de Española Francia, sobre todo para la uva. Ok, eso era como entonces una cosa más y en cuanto al dinero, ¿de qué hacían las mujeres con el dinero? Eso es una muy buena pregunta. Am, yo creo que en la mayoría de los casos fue el hombre que recolectaba el dinero para toda la familia. Am, entonces, yo no tengo en mente evidencia sobre mujeres con su propio dinero, fuera, por supuesto, de los que vinieron solas. Sí, no tengo en mente evidencias sobre una mujer como decisora, como mujer trabajadora. En cambio, por supuesto, cuando la mujer recibía el dinero, ya es más una negociación entre ella y su esposo de cómo se va, y la familia de cómo se va a gastar. Tal vez tomo una pausa si alguien quiere responder y si no, puedo seguir, no sé. Siento que estoy hablando mucho. Si quieres tomar una pausa, estaba Rachel Newman, había pedido la palabra. Rachel, qué Perfect. gusto verte. Y si quieres, juntamos dos o tres más y te volvemos a dar la palabra. Sí, Rachel, adelante.
Gracias, Daniela, y gracias, Julie. Me encantó el texto, me encanta el proyecto y pues tienes aquí una lectora muy ansiosa de ver el libro completo. Em, Pensando un poco en los comentarios que hicieron otros, también cuando yo leí la palabra autonomía, me llamó la atención y quedé pensando, me gustaría saber un poco más como qué quiere decir Julie con autonomía, porque me gusta la palabra y sobre todo en comparación con la alternativa de agencia, que siento que es muy difícil de usar bien si estamos hablando de migración. Pero volví a la introducción, el proyecto. Y no creo que encontré la palabra autonomía ahí en el proyecto grande. Entonces, pues quizás lo que me gustaría saber es cómo esa idea de autonomía se enlaza con pues el planteamiento general del libro. Quizás eso podrías como ayudarte a pues decidir la manera para presentar lo que es la autonomía en las primeras palabras, primeras páginas, perdón, del capítulo. Lo pensé también porque en mi lectura me pareció que la autonomía es algo que básicamente se puede comprar con lo que uno gana en el extranjero, lo que uno no podría ganar quedándose en casa. Pero al mismo tiempo, sabemos que el dinero efectivamente no puede comprarlo todo. Si pensamos en el capital cultural, por ejemplo, en muchos contextos donde hay migración, los migrantes pueden llegar con mucho dinero, pero la sociedad de origen todavía lo rechaza como, pues no tienen buen gusto. Todo lo que es capital cultural también podría entrar en la discusión y las jerarquías sociales que existían antes de la migración, pues también podrían ser importantes, aunque personas que estaban en el nivel bajo de la sociedad ahora tienen más poder económico. No quiere decir que tienen más poder social o político o cultural, o a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor esa experiencia internacional da cierto prestigio. Y esto, para cerrar, me remonta también a lo que es la cuestión de la ropa y del reloj. Y lo que yo quiero decir, yo no creo que este tipo de consumo es superfluo o que es un lujo que no tenga como, digamos, un sentido, como podría tener una inversión o una compra de alguna otra cosa. Yo creo que es muy significativo y que la gente lo hace muy conscientemente. Entonces, decirnos quizás un poco más de la parte cultural nos podría ayudar a entender la compra de ropa como algo sumamente racional. Gracias. Muchísimas gracias, Rachel. Y le doy la palabra a Luis Coromina. Qué gusto, Luis. Bienvenido. ¿Se pronuncia Luis? Sí, gracias. Bueno, sería Luis, pero sin Luis. problemas. Bueno. En primer lugar, pues felicitar también por el trabajo, ¿no? En la misma línea que ya se ha venido señalando, porque se ve que, digamos, es una investigación de larga duración y muy madurada, ¿no? Y para intentarme, digamos, no repetir con lo que ya se ha señalado, yo quería hacer tres pequeños comentarios. Un primero sería una pregunta, digamos, que tal vez no, digamos, no tenéis ningún indicio sobre esta cuestión, pero quería preguntar si, digamos, en las fuentes has evidenciado, digamos, que además de la transmisión de ideas, de conocimientos, ¿no? Digamos, en estas migraciones, si también se puede relacionar de alguna manera, digamos, con transmisión de determinadas enfermedades. Yo me lo pregunto, por ejemplo, ¿no? Vinculado con la gripe de 1918, ¿no? La mal llamada, digamos, gripe española, pues sí que hay un efecto claro, digamos, de las migraciones para su entrada, por ejemplo, en el caso de España, ¿no? Y en este sentido, no sé si también has encontrado algún elemento semejante que se pueda señalar. Luego, como segunda cuestión, lo que me preguntaba, digamos, es si en las fuentes, digamos, ves una mediación, y esto
ya se ha comentado anteriormente en cierta medida, ¿no? Pero una mediación en las fuentes de historia oral del presente, digamos, en lo que se plantea sobre el pasado. Es decir, que estas visiones no puedan quedar relativamente, digamos, reenfocadas o replanteadas respecto a lo que realmente tal vez fue, ¿no? En este sentido, no sé si has dialogado en otros capítulos sobre, digamos, las interconexiones con los trabajos previos que se han hecho en este sentido de historia oral, de historia de la memoria, que tal vez podrían dar herramientas analíticas en este sentido para profundizar más en ello. Y una tercera que sí que me genera, digamos, muchas dudas y tal vez está muy influenciado por el hecho de que sea un capítulo, digamos, en el marco de una obra más compleja, ¿no? Pero yo lo que me pregunto es si más allá de este capítulo y has dialogado, digamos, más allá de la literatura anglosajona en cierta medida. Un momento que se me está a punto de desconectar el ordenador. Vale. Es que se me estaba a punto de apagar, de la literatura anglosajona. Es decir, si en la literatura española esta cuestión o hispanohablante en general, se ha tratado esta cuestión, ¿no? Porque veo, digamos, muchas referencias, por ejemplo, a trabajos sobre historia social de España, ¿no? Producidos en el ámbito anglosajón, pero he encontrado pocos, o por ejemplo, me he mirado revistas académicas españoles indexadas, prácticamente no he encontrado ninguna, ¿no? Y en este sentido, si se puede establecer un diálogo o es un aspecto que directamente, digamos, ha sido obviado, que es también posible. Eran estas preguntas. Gracias. ¿Habrá alguna última pregunta para Nada más que... una clarificación, Luis. La última pregunta que tenías, eso fue, o sea, tú me estabas preguntando si había mucha investigación sobre cuál tema exactamente. Es decir, vinculado con el capítulo, digamos, y con las migraciones, sí, digamos, la literatura que del franquismo hay, Mm. digamos, abundante, ¿no? En España, se ha trabajado sobre este aspecto de la migración, Oh, ok. o es un elemento, digamos, que se ha obviado, digamos, en este sentido. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta o ya le doy la palabra otra vez a Julie? Adelante, Julie. Ok, muchísimas gracias. Y sí, creo que es buen momento para hablar de lo de la autonomía. Gracias, eso fue muy perceptive. Porque sí, yo creo que la autonomía es un concepto al cual yo sigo llegando mientras estoy escribiendo y tal vez no está en el proposal porque tal vez eso representa una evolución en mi manera de pensar. Y no estoy segura, pero yo creo que eso va a ser clave para todo el proyecto y todo el libro. Y, y yo voy a tener que teorizarlo más. Para mí, eso no fue necesariamente en oposición a agency, la agencia, pero sí fue mi intento de precisar lo que estaba pasando para estas personas, fuera de palabras más estructurales o más, tal vez incluso marxistas, como explotación o freedom. Porque hay muchísimo debate sobre si todo eso es free o unfree. The Southern Poverty Law Center dice que los programas H2A son casi esclavitud. Entonces, yo he sentido que estamos muy stuck en un vocabulario del abolitionism, right? Un vocabulario del siglo XIX, que yo no lo veo meaningful, significativo para esos seres humanos. Yo no veo en sus testimonios, en sus cartas, que free versus unfree es su manera de organizar sus experiencias. Um, y yo lo que sí veo es que esta idea de autonomía
es algo que se expresa, no usan esta palabra, pero es un sentimiento que expresan en muchos tipos de documentos. Pero obviamente lo tengo que, y también estoy viendo que, ¿cómo se llama? El historiador, en un momento me viene, pero que el historiador de México que está en Georgetown, alguien me va a recordar ese nombre, él habla mucho de autonomía en su libro sobre la historia de The Heartland of Mexico. Entonces, sí, es un concepto que necesito precisar más, leer más y definir más, pero siento que estoy llegando allí a que eso sea tal vez el common thread en el mundo de los años de la posguerra, que eso sea el sentimiento que tal vez mejor aproxima lo que estas personas estaban buscando, pero no solamente para ellos mismos, a veces para el Señor en sí y a veces para la familia. Incluso hay casos en Malawi que es para la comunidad. Por ejemplo, que un hombre migraba para juntar dinero para pagar el impuesto de su comunidad. O 2 o 3 hombres pueden pagar el impuesto para su comunidad y a toda la comunidad puede quedar en su lugar en lugar de tener que ir, por ejemplo, a una hacienda para 2 o 3 meses en otro lugar, dentro de las fronteras de la colonia de Nyasaland o de Malawi. Pero sí, gracias por eso. Es algo que estoy evolucionando y si alguien ha leído algo que sea interesante sobre este concepto, gracias por mandarme la información. En cuanto, voy a hablar en un momento de historias orales, pero para hablar rápidamente a la pregunta de Luis, sí, ahora últimamente hay un gran proyecto con fondos del gobierno español en la Universidad de Albacete y tienen, que es exactamente sobre eso, las migraciones temporales de España sobre todo Francia. Y tienen un website, Huir de la Miseria, Huir de la Miseria. Esas palabras, huir de la miseria, vienen de una fuente comunista. Entonces, obviamente, una fuente comunista va a tener esta perspectiva sobre Franco. Entonces, no me enfoco en esta frase porque no viene de los migrantes en sí. Pero sí para mí es un contraste interesante que este proyecto se llama Huir de la Miseria, con comparación a un tesis muy importante por un historiador malawian que tengo en mis footnotes, que se llama Tiba is Power, o sea, la idea de que la migración a Sudáfrica es power, y eso sí es un discurso del migrante, y un dicho incluso. Eso me llamó mucho la atención, esta diferencia en los discursos, aunque en el caso español, frase huir de la miseria viene de una fuente comunista. Pero ustedes pueden ver más sobre este proyecto en este sitio Huir de la Miseria y hay 3 o 4 personas en la Universidad de Albacete que están publicando mucho sobre este tema. Ok, la historia oral. Sí, estoy de acuerdo con la idea de que obviamente cuando el tiempo pasa, la memoria cambia. Y por eso lo que yo trato de hacer en mi interpretación es usar mi lenguaje, el lenguaje de la memoria. Y en lugar de usar el lenguaje de fue así, ¿qué es lo que llamó la atención en la memoria? Y eso para mí sí indica el aspecto del significativo, el aspecto del meaning. O sea, puede ser que tú gastabas más en impuestos que en relojes, pero lo que me vas a hablar o lo que vas a hablar 50 años después es sobre el reloj. No es cierto que gastaron más en impuestos, pero digo que de los fuentes en total, yo puedo reconstruir más o menos lo que pasaba, pero yo creo que si mi pregunta es sobre el meaning al migrante,
que para eso la fuente oral, incluso 50 años después, es muy significativo. Yo no hice entrevistas con braceros porque tenemos, como dijo Michael, casi 800. Y también esta época las personas obviamente han muerto o se están muriendo. En cuanto a Malawi, realmente no había fuentes, digamos, que tenían historias orales ya hechos. Hay dissertations, hay tesis, hay libros que tienen eso, pero las entrevistas en sí no están dispuestos. Entonces, yo les pongo en el chat. Yo estaba muy inspirada por el programa. Thank you, John Tutino. Muchísimas gracias. Entonces, yo les pongo aquí un sitio que yo me junté con otros que habían hecho entrevistas con Malawians para hacer disponible al público nuestras entrevistas. Y eso fue muy inspirada por el sitio del Bracero Archive. En mi caso, yo pagué a una persona en Malawi, es un pariente de un historiador malawiano en la Universidad de Rochester, y él y yo juntos desarrollamos la guía de entrevista y él fue y hizo las entrevistas en chichewa y los tradujo al inglés. Tenemos en nuestro sitio el audio de la entrevista en chichewa y también el transcrito traducido al inglés. Y también después, cuando yo fui a Malawi para hacer mis investigaciones, sobre todo en archivo, él juntó todo como grupo, todas las personas que él había entrevistado y hicimos juntos una entrevista del grupo. Y esta entrevista también está dispuesto en el sitio. El caso de los españoles era lo más difícil. Y cuando Michael me mandó un mail últimamente diciendo, yo voy a España para hacer entrevistas, le quería decir todo eso. Entonces ya es mi oportunidad y decir a ustedes también. El periodo del franquismo era un periodo sumamente traumatizante para la mayoría de las personas que lo vivieron. Entonces, los que han escuchado o han hecho entrevistas con braceros están muy acostumbrados, y es lo mismo con los Malawians, a entrevístame, mi historia cuenta, quiero que mi hijo escuche eso, quiero ser parte de la historia. Una idea de reclamar su espacio en la historia a través de esta entrevista. Yo para nada no encontré eso con los españoles. Era, después de muchísimos intentos, muy difícil a través de las casas de España, etcétera, de encontrar personas que estaban dispuestos a hablar conmigo. Incluso cuando hice algunos, pero realmente solamente hay uno que yo hice, yo creo que va a aparecer en el libro. Y cuando yo dije al final, si ustedes quieren pasarme la información de sus hijos, con gusto yo puedo compartir esta entrevista con ellos, ¿no? Pensando, tal vez ustedes quieren pasar su historia al futuro para que sus nietos sepan, bla, bla. La respuesta fue, nuestros hijos son muy ocupados, no es necesario. Entonces, eso es una cosa traumatizante. Esta pareja estaba dispuesta a hablar conmigo, pero realmente no es una historia que quieren levantar, que quieren hablar. Y fue una experiencia muy diferente. Si ustedes van al machona.org, van a ver temas o van a ver actitudes hacia el proceso de la entrevista que son muy familiares con las entrevistas con los braceros, pero con los españoles realmente fue muy diferente y muy difícil. Entonces, gracias a Dios o quien sea, sí hay entrevistas publicadas, por ejemplo, tesis que tienen apéndices con entrevistas. Este proyecto en Albacete tiene algunas entrevistas publicadas. Yo he podido juntar otras entrevistas que ya se habían hecho, porque para mí fue muy, muy, muy difícil conseguir eso. Y también agrego que si tú vas a la Fundación 1 de Mayo en Madrid para usar sus entrevistas que tienen allí,
que son con muchos tipos de migrantes españoles que fueron a México, que fueron a Argentina, a España, a Francia. Tú no entras con tu máquina, tú entras con lápiz, tú tomas notas así con lápiz. O sea, la privacidad después de la época del Franco es algo muy, muy, muy serio. Y eso, como ustedes saben, no es tanta preocupación en el caso brasileño y ni en el caso de Malawi. En cuanto a la pregunta de Michael sobre el cambio de ideas y el cambio de la conciencia, ha sido muy interesante para mí como historiadora de braceros ya empezar a ver el programa bracero con nuevos ojos a través de estas comparaciones. Como dijo Michael, los españoles vivían en un ambiente sumamente represivo en cuanto al mundo intelectual. O sea, no se permitía tener ideas propias bajo Franco. Y si tu familia participaba con la República o tenía o no le gustaba a Francisco Franco en los años 30 y 40, cuando llega a los 50, tú no hablas de eso ni siquiera con tus propios hijas. Entonces, hay mucho espacio para encontrar ideas nuevas en Francia y eso es exactamente lo que pasa. Y hay varias personas, eso no es mi idea original, que argumentan, incluso los migrantes mismos en esas entrevistas que otras personas hicieron, argumentan que la transición a la democracia, la transición española a la democracia, todo el groundwork pasaba under the surface. O sea, Franco muere en poder, pero después hay una transición. Entonces, todo eso dependía, y yo les recomiendo muy, muy, muy fuertemente el trabajo de Antonio Cazorla Sánchez, brillante, y él habla de todos los cambios que se estaban pasando under the surface. Por ejemplo, si la cura en la iglesia empieza a hablar del valor de tener ideas originales, o sea, en general, pero en el contexto del franquismo eso es radical. Y dentro de este contexto de cuáles son las ideas under the surface, tú puedes incluir las ideas que llevan los migrantes de vuelta a España. En el caso malawian, el primer, no digo sucursal, pero la primera instancia del movimiento anticolonial malawian se instaló en Johannesburg, no en Nyasaland, la colonia, porque fue en Johannesburg que tú tenías dinero. No tenías dinero en Nyasaland, casi no. Entonces, eso para mí es un argumento importante. Tú puedes ver en la panorama estructural un patrón muy colonial y hay personas que argumentan que el programa bracero es colonial. Pero en el caso malawi tú ves que eso fue a la misma vez profundamente anticolonial, porque fue un escape del sistema económico de la colonia. Tu opción no es solamente ir a trabajar si tú necesitas efectivo. Tu opción no es solamente ir a una hacienda en Nyasaland para ganar casi nada. Ahora tú vas a Sudáfrica, tú tienes muchísimo más dinero y ese dinero se puede usar para dar fondos al movimiento anticolonial. Entonces, el dinero de los migrantes era clave para el movimiento anticolonial y también los dormitorios era un lugar importante para formar una identidad de Malawian. Y ustedes saben eso, ¿right? Yo soy jalicense, yo soy zacatecano, pero en Texas somos mexicanos. Tú ves lo mismo. Y agrego que en Malawi había también otros idiomas y una diversidad más profunda entre las regiones y subregiones. En Sudáfrica es donde una conciencia nacional puede crecer y donde tienen el dinero. ¿Y qué con los braceros? Exactamente como dice Michael, tú no ves esta transformación. ¿Por qué? Lo que yo estoy argumentando es que nadie invirtió en braceros como seres humanos con cerebro.
nadie invirtió en braceros como potenciales agentes de cambio. O sea, los sindicatos franceses, ellos imprimen literatura en español, ellos mandan personas a las granjas de Francia para hablar con los españoles. O sea, ellos se invierten en los españoles. En el caso de Malawi, los migrantes son los líderes del movimiento anticolonial. Incluso Hastings Banda, el presidente que vino un dictador brutal, que se volvió un dictador brutal. Hastings Banda era también migrante en Sudáfrica. O sea, ellos vuelven a ser los élites y sobre todo los que luchan para la independencia. Y los braceros, nadie, ni en México ni en los Estados Unidos, invierte de una manera sostenible en los braceros como posibles agentes de cambio o como seres humanos con cerebro, con ideas que importan. Eso es a donde yo llego después de hacer todas esas investigaciones. Y ibas a decir algo más sobre eso, pero eso llega un poquito a la pregunta de sobre la autonomía y la dependencia y las jerarquías sociales. Es una muy buena pregunta y yo creo, déjame pensarlo, pero yo creo que sí veo que realmente el dinero sí compraba estatus social. En Malawi tú tienes una tensión entre las autoridades tradicionales, o sea, los chiefs, que el Estado colonial dio poder a las autoridades tradicionales para mantener la estabilidad del sistema de indirect rule, el colonialismo. Entonces, tú tienes el chief que tiene un poquito de poder local que el Estado colonial le ha dado y llega de repente el migrante, ¿no? Con más dinero que tú y él está dando un poquito de ropa a todo el mundo y ya todo el mundo ve que él es realmente donde el poder se resta en tu comunidad. Entonces, eso era una tensión constante en Malawi. Y leyeron también sobre que en España los migrantes que regresaron, o sea, la gran mayoría o muchos no necesario regresaron al mismo lugar exacto, pero porque la mayoría no tenían su propia tierra. Pero sí, cuando tú llegas, de repente los migrantes tienen más que las personas que antes los contrataron, los emplearon y de vez en cuando se pagaron ni siquiera con dinero en España, se pagaba con un poquito de comida. O sea, era así la desesperación y la falta de respeto, la falta de total de respeto a los pobres sin tierra en España rural en la época del franquismo. Es una muy buena pregunta, lo voy a pensar más, pero mi respuesta inicial es que sí, que el dinero sí cambiaba las relaciones sociales en Malawi y en España, y tal vez en el caso mexicano menos. Y esto tal vez llega a la pregunta de Irina, de por qué los mexicanos, yo tengo que trabajar un poquito con los tipos de cambio y realmente calcular, y eso es algo que voy a hacer. Pero en el caso de Malawi fue forzado. O sea, el Estado, la mina, el empleador tomó el dinero bajo los términos del contrato y del acuerdo bilateral y lo mandó a Malawi. Entonces había forced remittances a la familia y también forced savings, que era para el trabajador mismo, pero que muchísimo dinero se regresó al trabajador ya en Malawi. Entonces, y también los periodos eran más largos, o sea, 18 meses, 24 meses, tú ganas más, ¿no? En 18, 24 meses de lo que ganas en 3 meses o incluso 9 meses.
So, yo creo que es lo que tengo por el momento. No sé si hay una última pregunta o... Muy bien, ¿alguien más? Michael, ¿quieres hacer algún comentario final o alguien quiere tomar la palabra? No, nada más estoy de acuerdo con Julia acerca de la recepción de los migrantes españoles que llegaron a Francia o Alemania. Es muy interesante el contraste entre este caso y el caso de los parceros mexicanos que llegaron en los años 50. En el caso de Alemania, los sindicatos, especialmente el sindicato de los metalúrgicos, era el sindicato y todavía es el sindicato más fuerte de Alemania, y ellos tenían mucho interés en organizar a los obreros españoles. Los hombres españoles que llegaron a Alemania eran principalmente empleados en el sector metalúrgico, el mismo sector de ese sindicato. Ese sindicato reclutaron a los obreros, tenían muchas, eh, es- hicieron muchos esfuerzos para promocionar a los obreros españoles a ser delegados del sindicato, o sea, no solamente miembros, pero activistas dentro del sindicato. Publicaron todo en 6 distintas lenguas, no solamente español, pero italiano, griega, yugoslavo, Turquía. Portugués. Así que es muy interesante entonces ver la recepción de los braceros por parte de los sindicatos norteamericanos, especialmente los de César Chávez, que estaban fuertemente en contra de los braceros y aún más en contra de los migrantes indocumentados. Así que es muy, muy interesante. Pero otra cosa que vale decir es que no fue siempre así con los migrantes mexicanos. Si vamos a los años 20, los migrantes mexicanos que llegaron a Estados Unidos iban a encontrarse con misioneros protestantes, activistas católicos del, ¿cómo se llama? Los Caballeros de Colón, socialistas, magonistas. Y también en esta década estaba mucho más involucrado en la vida de las colonias mexicanas, los cónsules mexicanos, que tenían miedo de los izquierdistas y el efecto que iban a tener en los migrantes, que todos sabían que iban a regresar a México. Y hay mucha evidencia, por ejemplo, en el famoso caso de Primo Tapia, de esos migrantes que pasaron años en los Estados Unidos, aprendieron a organizarse y regresaron a México. Y, por ejemplo, en partes de Michoacán y Jalisco eh, regresaron para estar muy involucrados en el agrarismo. Pero eso no se ve ese mismo efecto con los braceros. Y es interesante. Sí, yo fui a buscar, no en persona, pero en internet y con emails al archivista en los papeles, porque tenemos los papeles del Partido Comunista de los Estados Unidos, son abiertos. Tenemos muchos periódicos del Partido Comunista y yo esperaba encontrar en algún lugar, allí veo un clase muy oprimido, vamos a hablar con ellos, ¿no? Y no No. lo encuentras. No lo encuentras. Encuentras, oh, qué triste, qué terrible, pero no encuentras, o sea, encuentras la palabra bracero, pero nunca encuentras un organizador comunista que va a Texas o California o Arkansas para hablar con ellos. Nunca encuentras eso. Sí. Muy bien, pues creo que con esta maravillosa sesión ya estamos llegando al final. Les agradezco muchísimo, Julie, por compartir tu trabajo tan interesante y que seguirá dando mucho de qué hablar. Y esperamos con mucha emoción el libro. Y también, Michael, muchísimas gracias por tus comentarios y a todos los participantes. Les quiero informar que la próxima sesión va a ser el 14 de enero del próximo año y vamos a hablar del libro de Hugo Wong que se titula Los chinos perdidos de América, ascenso y caída del sueño de un migrante. Es a las 5, ¿verdad? También. Pues muchísimas gracias a todo eso, a todos ustedes. Perdón, eso fue maravilloso, me ha ido muchísimo. Voy a pensar más en lo del reloj.
Y lo de la autonomía y muchísimos temas que ustedes han levantado de este draft. Y se lo agradezco bastante. Gracias y tal vez nos vemos en Veracruz Ojalá, para el Congreso de Historiadores Mexicanos, ojalá nos veamos en Veracruz. el puerto Bueno, de Veracruz. muchísimas gracias, que estén muy bien. Los Ok, coordinadores nos quedamos un segundito a tratar ok. cuestiones Gracias, chao. internas. Nos Muchas vemos. gracias Hasta y mucho luego. gusto. Igualmente, Rachel, qué gusto verte. Igual, Chao. bye, chao. Que se mejore tu hijo, Julie. Gracias, muchísimas gracias.